no olvidemos que una de las primeras referencias consignadas por Lacan, particularmente en la época de función y campo de palabra, es el Tratado de la Argumentación del profesor Pillman. Por mi parte, veo allí el indicio de que no cabe situar la argumentación de Lacan simplemente como una argumentación lógica, sino que es preciso entenderla como la de un retórico, un maestro de oratoria. Fija una dirección y acumula las Perdona, pruebas. puedes decir la página en la que estás? Que me he liado. Sí, la página 10 en Vale, el penúltimo, ¿vale? A la perdonad, mitad. perdonad. Sí, vale. Mm. Sino que es preciso entenderla como la de un retórico, un maestro de oratoria. Fija una dirección y acumula las pruebas en apoyo para ir en el sentido contrario. De ahí el efecto de desorientación que esto produce en quien lo escucha y cree en la simultaneidad del discurso de Lacan. Todo lo cual hace pensar en la pieza de Courtline, un cliente serio. En ella, Barbemol, abogado de Laguqui, aporta en el alegato de su defensa lo necesario para enmendar a Lagopil. Después, de repente, en mitad de la audiencia, es nombrado fiscal y cambia de lugar en el tribunal. Reconfecciona de inmediato los argumentos de su alegato y agobia entonces al desdichado Lagopil, quien reclama, por otra parte, la devolución de la suma desembolsada para pagarle a su abogado. Pues bien, hay efectivamente en Lacan algo de esto. Es posible percibirlo muy nítidamente en ciertos pasajes. Para validar una orientación escogida en un momento dado por las mejores razones del mundo, moviliza en una lección todos los argumentos que la justifican. No escatima medios. Pasa tanto por argumentos lógicos como por esas estrofas cerradas por un refrán, vibrato incluido, que se inscriben en una tragedia de oratoria muy precisa. A mí me parece no interesante esto, aparte de como lectura de Lacan, me parece interesante este tema de la argumentación y la contraargumentación. Quizá eso nos saque un poco de la vanidad de nuestros argumentos, ¿no? Porque lo único que no se puede ni argumentar ni contraargumentar es lo real, ¿no? De ahí que el psicoanálisis nunca tenga éxito. En este punto, cuando lo miramos desde la argumentación, el psicoanálisis siempre es un fracaso. Pero eso que estás diciendo es muy, muy importante, ¿eh? Sí, no lo digo yo, lo dice Lacan, ¿no? Ya lo sé que lo dice Lacan, pero que Sí. digo que es muy, y lo dice al final de su, y Miller también, cuando Sí. dice Lacan hubiera podido acabar con un triunfo y prefirió acabar con un fracaso, Claro. porque es la única forma de poder transmitir, es que es tal cual, es que es muy importante. Es muy importante para la transmisión, pero también es muy importante para demostrar que, que, que hay algo que no es argumentable, que es lo real, Claro, algo que no entra dentro de la razón. A mí sí, me sí, llamó mucho la atención el título de la jornada de la escuela de este año, que van a ser el éxito del psicoanálisis. Madre mía. Si se llama así, no pensamos Sí. que el éxito del psicoanálisis es su fracaso, es muy difícil sostener esto que está acá en juego. se llaman así el éxito del psicoanálisis. Sí, ¿no? ¿Se llaman así, Carlos? Sí, sí. ¿Por qué tiene Madre éxito el mía. psicoanálisis? ¿Cómo? ¿Por qué tiene ¿Por éxito? qué tiene éxito el psicoanálisis? Pero no es una pregunta, es una afirmación. Es una afirmación. Ujú. Y bueno, Pues está en la línea del cognitivismo, ¿eh? y a mí me parece que quizás, ¿no? Me imagino que la comisión directiva, la que pusieron el título, es justamente para mostrar cómo habrá que hacer para hacerlo nuevamente fracasar al psicoanálisis, más que, porque el éxito es de las terapias, ¿no? Claro. Sí. Sí, y también argumentar también de qué significa en este caso del psicoanálisis
qué significa fracasar. Claro. Fracasar es esto, que haces todo un argumento como abogado, pero también tiene tanta verdad el contraargumento, con lo cual haces en realidad fracasar también la verdad, ¿no? Sí. Si yo puedo argumentar de algo, No, ¿no? Un juicio, por ejemplo, no. ¿no? A favor de mi cliente y después en contra, la misma persona, con la misma situación, ¿no? Con lo mismo que se está juzgando, obviamente, Sí, es como si dejara el caso abierto, ¿no? sí, que siempre va a estar abierto. Por eso lo llamo el work in progress. Exacto, sí. Lo que Terminable, pasa, interminable, ¿no? lo que pasa es que Lacan argumentaba y argumentaba contra sí mismo y contra el Claro. psicoanálisis y cosas, y luego lo contrario y todo eso, pero es Lacan. Entonces quizás en las escuelas habría que tener un lugar donde argumentar desde un lado y argumentar del otro lado, pudiendo haber un respeto. Desde ya que eso tendría que existir. Claro, porque si no, Y esto tendría que llevarnos a decir que frente a lo real siempre vamos a fracasar, claro, claro, por lo menos con el lenguaje y la razón, ¿no? claro. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, sí, Sí. que es muy buena observación, seguimos. Dicho de otro modo, mi traducción de Lacan se orienta ante todo sobre la base de la argumentación, partiendo de la idea según la cual si la deducción es correcta en su procedimiento, debe haber allí una argumentación impecable, cuyos residuos taquigráficos son los que llegan a mi lectura. Constato que, en efecto, ahí está presente esa deducción. Lo constato porque, en fin, ya hice lo suficiente como para tener la convicción de antemano. Reconstituyo entonces una cadena de deducciones y a veces, cuando un eslabón saltó, lo restituyo en su lugar. Hago eso ahora más a menudo que antes. ¿Qué ocurría antes? ¿Era más tímido? Diría que antes dejaba un mayor margen al lector para que se las arregle. Por mi parte, en ocasiones hacía el despeje en mi curso. Digamos que ahora desenredo más que antes el texto. Comencé a hacerlo, por lo demás, con la estructura de la frase de Lacan, que confía siempre el término más importante a la última palabra pronunciada y, por consiguiente, obliga a previas acrobacias. Había conservado largamente esta secuencia y a partir de cierta fecha decidí destorcer la frase, constatando las dificultades que implicaba para el lector. Hoy avanzo un poco más, cuando intento proveer en esos 8 seminarios un texto que resulte tan poco equívoco como sea posible. Para lograrlo, procedí a restituciones de modo tal que se llegue a ver más claramente, por ejemplo, cuáles son los antecedentes de los pronombres relativos. Lo hice pensando que si no lo hacía yo, no lo haría nadie. Bien, ahí queda. Es preciso decir que al proceder así, de ese desbrozamiento emerge una suerte de Atlántida sumergida. O bien se diría que como resultado de la excavación, uno toma en sus manos algo lleno de polvo, lo barre con una escobilla y ve aparecer entonces el relieve. Esto es lo que produce para mí en el transcurso mismo del trabajo que llevo adelante entonces con el júbilo de un arqueólogo que ve remontar a la superficie inscripciones enterradas. Esto no quita, sin duda, por muy distorcida y completada que llegue a quedar la argumentación de Lacan, que sea necesario hacer esfuerzos, poner algo de sí. Evocaré aquí a un autor al que, según creo, el mismo Lacan había hecho referencia una vez, aunque me parece que no quedó huella al respecto. Fue en ocasión de anunciar la creación de su escuela. Se refirió entonces a Fichte, quizá porque yo le había hablado de él, alumno de Kant. En la segunda introducción, Vis-à-vis la doctrina de la ciencia, porque se le objeta que no se entiende estrictamente nada en lo enunciado por él como curso de filosofía, Fichte escribe:
Se dice que es preciso contar con la actividad autónoma del otro y acordarle no tal o cual pensamiento determinado, sino solo las indicaciones para que él mismo lo piense. Es lo que hace Lacan. Puedo decir una cosa, me sabe muy mal porque no lo puedo contar como él, que no esté aquí Igoyo, porque está haciendo un estudio del arte de aprender a leer con persecución, que creo que nos ha enseñado el libro varias veces. Y yo no sé si aquí, cuando dice que es menos tímido, está desencriptando un poco a Lacan, pero tendría que estar él porque es el que se lo diré para que lo retome. ¿Qué opinan? Yo ya hablo en argentino. ¿Cómo? Que ya hablo en argentino. No. Bueno, pues sigamos, yo lo digo porque este trozo me parecía. Es lo que hace Lacan, tanto en sus escritos como No en el sé, lo seminario. único que me parece que yo podría decir de esto es que, primero de todo, es que no nos equivoquemos, cuando leemos los seminarios no estamos leyendo a Lacan. Claro. Lacan lo dijo él mismo, ¿no? Que sus alumnos lo formó oralmente en sus seminarios, lo dijo así en Caracas. Vengo a ver qué ha pasado, ¿no? con aquellos que me leen. Es cierto que cuando se refiere a lo que me leen es a lo que leen sus escritos, ¿no? Ahora, hay que tener en claro que cuando uno lee a Miller es ya una traducción de la enseñanza oral de Lacan. Sí, él lo dice Miller con esas Lo palabras. dice acá claramente, pero lo que dice también que deja un lugar, es A cada el uno. lugar de Lacan cuando dijo, mis escritos no están para ser leídos, ¿no? Sino los escritos en realidad es una provocación a pensar, ¿no? Y Miller intentó seguir ese camino con los seminarios, que no sea, como se decía, bueno, los seminarios de Lacan son más fáciles que los escritos. Miller, que él mismo dice, cerró las ideas, puso lo que faltaba, para eso lo leyó desde siempre de la Precup, desde la última frase para atrás. Y así fue recomponiendo los escritos, sin embargo, siempre dejó ese lugar para que cada uno ponga de lo suyo, ¿no? Por eso a mí siempre me parece que lo bueno de la lectura de la letra que nos permite a cada uno poner lo nuestro, así públicamente, pero cuando lo leemos solo también lo hacemos, ¿no? Sí, pero eso es muy importante porque leerlo a la letra y que pase por la comunidad analítica un curso de Miller en este caso que estamos haciendo, eso es fundamental, si no, no hacemos nada porque nos quedamos con lo que cada uno tiene y ya está. No hay debate, analiten entre la comunidad. Pienso. Sí. ¿Seguimos leyendo? Es lo que hace Lacan tanto en sus escritos como en el seminario. Aporta indicaciones para que uno piense por sí mismo. Se trata de una idea que el propio Lacan expresa a su manera hacia el final de la apertura de los escritos, cuando dice: queremos, a partir del recorrido del que estos escritos son los jalones, conducir al lector a una consecuencia donde se le sea necesario poner algo de sí. Se trata de la misma idea, y ya que me detuve en uno de los mayores autores de idealismo trascendental, concluiré aportándoles una orientación que encontraba en uno de los pequeños tratados de Schelling, acerca de la explicación que el idealismo formula en cuanto a la doctrina de la ciencia. Sería preciso, abro comillas, sería preciso pensar que solo un hombre, cuando en ocasión de librarse a investigaciones
empíricas ha sentido bastante a menudo hasta qué punto por sí mismas contentan poco su espíritu. Ha sentido que precisamente los problemas más interesantes allí encontrados reenvían muy a menudo a principios superiores y con qué lentitud e incertidumbre se avanza en esas investigaciones sin ideas directrices. Únicamente un hombre que aprendió, gracias a una múltiple experiencia, a discernir la apariencia de la eficacia, la inanidad y la realidad de los conocimientos humanos, solo un hombre así, fatigado por más de una búsqueda que se propuso a sí mismo en la ignorancia de lo que es capaz el espíritu humano, únicamente un hombre así promoverá en sí mismo, con íntegro interés, con una clara conciencia del sentido de lo que demanda, la pregunta: finalmente, ¿qué es real en nuestras representaciones? Cierra las comillas. Yo ahí sí haría un punto. Yo no sé a ustedes cuando lo han leído, esta frase de Schelling, si no les ha verdaderamente impactado. A mí la tengo subrayada, marcada y la pienso todo el tiempo. Schelling es colega, compañero, y se ha formado, según Paco también podrá explicarlo mejor que yo, junto con Hegel. Y Hegel, Aquí tengo al amigo Schelling. ¿no? Que es, digamos, dentro de la filosofía, el idealismo alemán, marcó toda una época. Y uno casi puede decir que si hay algo que influenció en Lacan, fue justamente Hegel, compañero de Schelling, de andanzas. Y Fichet también entra dentro del idealismo alemán. Y la pregunta a mí me quedó resonando en esto, ¿no? Como un hombre, no en cualquier lugar, en una teoría de la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿No? No sé si me equivoco en decir, ¿no?, que está fundamentando una epistemología, una teoría del conocimiento, ¿no? Yo no sé si Paco me acompaña un poco en esto, pero el idealismo alemán nace a partir de Kant, cuando Kant intenta, ¿no?, conjugar el empirismo inglés junto con el racionalismo que nace en el continente. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, Lito, de acuerdo. Sí. Y a partir de ahí uno puede decir que la filosofía da ese paso, la filosofía sobre todo de la ciencia, da ese paso que es el paso que da Kant. Leer mismo escribe un texto, Kant, Lacan, ¿no?, jugando con Lacan y Kant, que van variando una letra, solamente una letra. Tenemos el nombre de dos grandes pensadores del mundo y de todos los tiempos, ¿no? Me parece que esto es muy importante en este punto. La ciencia nace con Descartes, ¿sí?, el que puede decidir de tratar de unir aquello que está dado por lo empírico y la razón, es Kant. ¿No? Y Kant mismo, bueno, le cuesta algunas cosas que no puede definir, ¿no? Y que Lacan retoma con todo vigor en Kant con Sade, ¿no? Y más, si queremos saber algo del goce perdido, ¿no? Kant con Sade es el texto maravilloso. Inclusive ahí hay toda una teoría de Miller
en un texto que él sacó en francés, creo que no salió en castellano, que se llama Lacan avec Joyce, y Miller da una conferencia de la importancia que tiene en toda la obra de Lacan, en francés, la palabra avec, en castellano es con, en francés es un poco más complicado, ¿no? Pero, no sé, se me ocurre ahora, dirán un poco que Sí, sí. Kant buscaba la relación entre la razón y el goce, aunque Kant no lo pensaba así, aunque justamente hay algo del orden del goce que aparece cuando Kant se hace la pregunta si hay juicios sintéticos a priori. ¿Qué quiere decir eso? Yo trato de llevarlo a mi pensamiento vulgar en la filosofía, que es si el único pensamiento verdadero es el pensamiento analítico, ¿no? Puro, o sea, el concepto de identidad. Solamente A es igual a A, lo cual cada demostración que hagamos de eso, que sería un proceso sintético porque tenemos que comparar dos cosas, supongámoslo así, perdonen, pero esto es puramente, digamos, no de un filósofo, sino alguien que intenta divulgar un concepto que sirve para el psicoanálisis, ¿no? Y ahí pasar, no podríamos construir ningún saber, ¿no? Y tal es así que, por ejemplo, Heidegger, que eso yo lo leí en Heidegger, decía que la crítica a la razón práctica debía ser antes que la crítica a la razón pura, porque la crítica a la razón práctica, en última instancia, que es una ética, ¿no? Heidegger, Kant, puede encontrar alguna solución a los juicios sintéticos a priori, ¿no? Y encuentra ahí un juicio universal que permite, digamos así, ordenar el goce. Por eso Kant con Sade, y las primeras páginas, Kant lo que dice es que Sade es la verdad de Kant, ¿no? Tiene que ver con ese con. Es texto duro, Kant con Sade, ¿no? Yo recuerdo que Pilar dijo que leyéndolo con Colette Soler, él y Eric, y no me acuerdo quién más estaba, un año tardaron en leer ese texto, ¿no? Por todas las referencias, y es un texto corto, no es muy largo, pero recorrerlo es muy difícil. Exige esto que él está diciendo acá, este esfuerzo que hay que hacer de pensamiento para poder llegar ahí. Bueno, todo esto me parece porque de pronto alguien como Schelling, que describe hermosamente lo que es su hacer como filósofo, no puede más que llegar a la pregunta final, digamos, que es al final, a nivel de las representaciones, ¿qué es lo real? ¿No? Y me parece que si Lacan lo retoma, y Miller retoma este punto, es porque lo real siempre se presenta como problemático, primero. Y segundo, que es cierto, en el mundo de las representaciones, ¿sí?, no hay forma ninguna de, vamos a poner una palabra, acceder a lo real, ¿no? Me parece que, bueno, acá Miller está recurriendo a todo su saber filosófico, que es mucho, porque en realidad es un filósofo. Miller, en su paso por la universidad, se recibió de filósofo, ¿no? Y
él está recurriendo a todo esto para situar un punto que me parece que va a ser muy importante. El primer intento de Lacan fue justamente situar el psicoanálisis en relación a lo real, pero al real de la ciencia. En el seminario 7 toma de la introducción a Hegel, de la introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel, la famosa frase, Hegel dice, lo real es racional y lo racional es real. Pero Lacan recorta esa frase, como hace siempre, lee, pero lo utiliza para sus argumentaciones, y en vez de decir eso, dice, lo real es racional. O sea, lo real es la estructura. Y es cierto que en ese punto la estructura al cual se está refiriendo Hegel y Lacan es que lo real es racional porque la naturaleza está inscrita en signos matemáticos. Es a partir de Galileo, ¿no? Que entonces nace, llamémoslo así, el espíritu científico, ¿no? Y con este concepto de real. Bueno, este concepto de real es lo que Schelling está poniendo en juego. Sí, sí, también yo creo que Schelling, leo aquí en este señor, el Shafransky, que primero define a Schelling como el gran mago del lenguaje, a Schelling. Mira, no sabía eso. Y luego también apunta como en la época de Schelling y con su teoría de la poesía sobre todo, ¿no? Va introduciendo lo que sería el romanticismo en el sentido de el nacimiento del individualismo, ¿no? En referencia, digamos, a lo comunitario que precedía, hay como una irrupción a partir de la literatura, como el acceso de todo lo que serían los sentimientos, digamos, individuales, ¿no? O sea, la posibilidad de expansión de los sentimientos individuales gracias al paraguas de la Revolución Francesa que acababa de estar por ahí, ¿no? Entonces, ese contexto donde nace y se va apoyando el individualismo hasta nuestros días actuales. Hoy está, digamos, el individualismo acentuado en su vertiente más perversa y egoísta, ¿no? Pero bueno, para atenernos al nacimiento del individualismo por aquello de, no sé si tendrá que ver algo con el uno por uno, y ahí lo dejo. Uh-huh. A mí sí, me parece que lo que pasa es que el uno por uno no es individualismo, ¿no? Hay dos formas de pensar. El otro está antes que el par lettre. Que uno mismo, ¿no? Que es la subjetividad. No sé si estarías de acuerdo, Francisco, en decir, por ejemplo, que la teoría hegeliana del amo y el esclavo es lo que lleva a pensar una sociedad a partir de la interrelación entre los individuos. Sí, yo creo que va por ahí. Sí, bueno, lo que justamente va a empezar a ver acá en este seminario, y es lo que le interesa a Lacan y a Miller en la ultimísima enseñanza, es que en vez de partir de esa relación social, ¿no? Que es cierto, toda la filosofía, tanto de izquierda como de derecha, piensa con los mismos términos, ¿no? Tú sabes que estamos tocando la política inclusive. En cambio, la posición que va a mostrar acá Miller es otra, ¿no? Del psicoanálisis, que no se trata de lo social, que es lo que está marcado por la relación significante,
para el ser social tiene que haber reales, digo, significantes que cada uno de nosotros moviliza para relacionarse con el otro. De alguna forma eso ha sido la teoría de la comunicación. El seminario 20 Lacan ya dice, no hay comunicación. O sea, le dice, no hay relación del uno con el otro. En 24 es categórico, dice, hay de lo uno, no hay de lo otro. ¿No? Y esto está en ese marco, en el marco donde el psicoanálisis no piensa una sociedad formada por individuos, ¿no? Sino piensa a partir de el goce individual de cada uno, hacer una relación que no es un lazo social entendido como discurso. Quizá ese es el punto más duro de aceptar cuando uno toma esta dimensión de lo real, que es lo que toma de Lacan en la última enseñanza. Es decir, lo real es racional, la racionalidad supone una articulación. En la creación del nudo Borromeo, por ejemplo, lo que supone es que no hay articulación. Cada uno es uno en sí mismo y nada más, ¿no? Ayer en una reunión que tuvimos a la noche con un grupo de gente, Guido, que le voy a pedir después que lo haga para nuestro grupo, dio el ejemplo de un fractal. Y donde en el fractal no hay ninguna relación porque no hay otro. O sea, una vez alguien me dijo, la filosofía se pasó todavía discutiendo entre Parménides y Heráclito, ¿no? ¿Se acuerdan? Parménides es el que decía no hay movimiento, hay un uno que está solo, que no se mueve y que siempre es idéntico a sí mismo. Y Heráclito dice lo contrario, dice nunca te bañarás en el mismo río, ¿no? O sea que no hay el uno que permanece. Es interesante la posición en medio entre Parménides, bueno, lo que me dijo que toda la filosofía nunca salió de esa dualidad. No sé si exagería tanto, porque no soy filósofo, escuché en silencio a alguien que sabía más que yo y que me lo dijo. Pero lo que pienso que el psicoanálisis, lo que por su observación celular me distrajo. Que fue Laia, no cansé de leer lo que mandó Laia, pero bueno, no importa, después lo leo, si no es importante. Lo que me parece que encontró ahí una fórmula muy interesante es Kant. Kant parte en su argumentación en un punto muy parecido al de Lacan, que A no es A. No hay posibilidad de decir que A es A, sino lo que hay que decir es que en el origen pensar y ser son lo mismo. Y entra la mismidad, que es lo que está en discusión todo el tiempo en la obra de Lacan. Y Heidegger dice que en realidad en el comienzo ser y pensar tienen una relación de mutualismo. Yo creo que entender el mutualismo es como que no hay una separación entre ser y pensar. Por eso lo dice, si vos recordás, en Identidad y Diferencia. Pero dice que el camino para el reencuentro del ser, ¿no?, es volver a ese lugar primero. Bueno, para nosotros no es así porque no somos ontológicos, pero a mí no me cabe duda que el seminario de la identificación, Lacan lo escribió, ¿no?, con Heidegger en la cabeza y debatiendo con él. Por eso es importante el contraargumento. Claro, es fantástico cuando él te dice a alguien, no, yo pienso otra cosa, porque está contraargumentando, y en el contraargumento es donde vamos a bordear lo real. Sí, sí, sí. Y eso es interesante porque nos permitiría salir, como vos dijiste, de la pasión de la discordia. Ahora,
el primer punto donde Lacan se sostiene en esto, que busca solucionarlo en el lazo social, es en el seminario no en el seminario, en la proposición de octubre. Lacan dice con todas las letras lo siguiente: ¿cómo es posible que nadie me haya contraargumentado? No dice así contraargumentado, yo lo digo para tomar un ejemplo de lo que Miller está diciendo, que no hay intersubjetividad. Mientras la intersubjetividad fue el plano donde construye Lacan su primera enseñanza, siguiendo a Hegel, ¿no? Hace falta, para poder pensar el lenguaje a partir de Saussure, de la instancia de la letra, y en adelante, la necesidad de pensar la relación entre dos sujetos. Y él dice, ¿cómo no me dijeron? No hay intersubjetividad. Lo que hay es que un significante representa un sujeto para otro y definir así ese pivote que es la transferencia. Y es cierto que ahí hay conceptos hegelianos centrales que Lacan toma de su enseñanza de Hegel, como nunca le digo, que fue con, ¿cómo se llama?, que escribió la dialéctica del amo y el esclavo, el concepto de muerte en Hegel y la antropología de Hegel, Koyev. ¿Sí? Koyev, que fue el gran filósofo que introdujo a Hegel en Francia. El punto aquí es que retomamos la pregunta de Schelling, que Schelling no pudo contestar porque pensar la representación y lo real es una trampa que no permite darse cuenta que en la representación no hay nada real. Entonces, ¿cómo se topa uno con lo real si no se lo puede representar? Te contesto se me ocurre, ¿no? Vos me vas a decir, con Wittgenstein, ¿no? Lo que no podés demostrar, mostralo, ¿no? Y lo real no se puede demostrar si no se muestra. Sí. Cuando dice Lacan, la escritura de lo real fue mi invento, su invento, él no lo demostró, lo mostró, es el nudo Borromeo. Y se pasó haciendo los últimos años de su vida nudos borromeos de distintas formas y cambiando adelante sus alumnos. ¿No? Sí. Esto abre también porque en la última conferencia pública de Miller en la MP, termina comparando a Wittgenstein con Lacan. Pero no el Wittgenstein del Tractatus, sino de las investigaciones filosóficas. Entonces, me parece que este es un punto central, ¿no? Hegel, ¿no? Schelling, Hegel y el idealismo alemán consideran, por un lado, que el hombre puede acceder al saber en lo real, y esto Hegel lo demuestra en la fenomenología, en la lógica, sobre todo el hecho de pensar que hay un saber absoluto. Si no hay saber absoluto, entonces lo real queda en la duda, en la que queda en Schelling. Sí. Retomando otra vez lo de Schelling, lo que estamos viendo, a mí me parece muy interesante lo que dices, ¿verdad? Porque me obliga a releer a Schelling, digamos, sin perder de vista, digamos, el psicoanálisis actual, ¿no? Pero Schelling, por ejemplo, y en ese idealismo alemán, insiste mucho en que en esa irrupción de final del siglo XVIII y principios del XIX, esa irrupción de la literatura como expresión vital y como expresión del ser humano, etcétera, y de libertad. Yo insisto en la libertad por lo reciente que tenía detrás
la Revolución Francesa, ¿no? Esa expresión de la literatura decía que estaba ligada, no se podía separar de la propia vida y hacía una especie de unión entre literatura y vida, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaría ahí lo real? Si es que se puede pensar. Lo que pasa es que el gran problema ahí que yo no soy un experto en el romanticismo. Chateaubriand me parece que ha sido un gran representante de ese movimiento, ¿no? Sí. Pero creo que la vida como real es otra cosa que lo que plantea Hegel en el romanticismo, porque es una vida que se sostiene en la representación. La vida se sostiene en la representación. Qué ruido, no sé no sé qué pasa, un ruido. Ya está, Sí. ya. Y vamos a ver que un poquito más adelante, no me quiero adelantar, pero a todo este movimiento del idealismo alemán en filosofía, lo que va a poner como contraposición otro camino de la filosofía, que es el que nace con Schopenhauer. En Schopenhauer se puede decir que hay, o sea, si en el idealismo alemán, si me lo permitís decir así, corregime, es un poco un diálogo, porque lo tengo suerte de tenerlo a Paco, que es filósofo y que es un hombre sabio y que puede entonces iluminarnos el camino, ¿no? Pero el tema que para mí me parece que se rescata en Schopenhauer es que el mundo como representación y el mundo como voluntad son disyuntos. Sí, sí, así es. En cambio, me parece, disyuntos quiere decir que hay un mundo que es el mundo de la representación. Es el mundo hegeliano. Por eso Schopenhauer odia a Hegel, más allá de las cuestiones personales, porque parece que Hegel era un profesor que estaba lleno de alumnos, y Schopenhauer tenía 4 o 5 que lo seguían, ¿no? Entonces había parece una rivalidad muy grande entre los dos, siendo los dos de origen kantiano, ¿no? Y me parece que justamente Schopenhauer, y por eso Miller lo trae acá, marca una disidencia con el idealismo alemán, y sobre todo con Hegel, sosteniendo que hay un mundo que no es de la razón, ¿sí? Creo que es de la voluntad. Voluntad en francés, en alemán, perdón, es difícil de traducir, sobre todo cuando uno lee a Schopenhauer, porque no se sabe si la voluntad es el deseo o la voluntad es el goce. ¿No? Puede ser ambas cosas. Pues Pero, ¿cómo? En cualquier cosa se le parece a un ímpetu, ¿no? La voluntad, no tanto que ímpetu. Sí, no tanto que pensamiento, sino claro, como ímpetu. sería como lo que justamente, gracias que por la palabra ímpetu, porque delimita lo que Lacan llama urgencia. Exacto. Y Miller, He pensado lo mismo. es en eso. Y ese muestra una disyunción ahí entre lo que es del orden de la representación, de lo que es el mundo como representación, que es el nombre de un texto de Heidegger, ¿no? En lo cual hay una crítica muy fuerte de Heidegger al hegelismo, digamos, en este punto, ¿no? No creo que Heidegger totalmente abandone a Hegel, ¿no? Es imposible, creo. Tampoco Lacan lo abandona totalmente, pero sí hay críticas muy importantes a este valor que lo lleva a Hegel a pensar que hay un encuentro con lo real. Si lo real es racional, al fin de la historia lo que tenemos es el saber absoluto. Bueno, Sí. no voy a hacer no vamos a hacer ahora toda la descripción de cómo Hegel llega a eso, pero llega desde la lógica, ¿no? O sea, su argumentación es un argumento
lógico. Mm. Y si Miller se va a empezar a operar en Schopenhauer es justamente por esto, ¿no? El uno, del uno por uno, de Lacan, no es un individualismo, ¿no? Yo digo esto, lo recalco mucho porque esto es en la experiencia clínica que aparece. Es importante es muy importante lo que recuerdas ahora, sí, sí. Porque uno, qué sé yo, siempre acostumbrado en este mundo social en el que vivimos, pensamos que si uno piensa a partir de uno mismo, eso es individual. O a partir del goce que no es de uno, sino que es el goce el que habla entre nosotros, restituimos por un lado el yo. No hay individualismo sin yo. Y por otro lado, esto parece que la lectura cartesiana de la necesidad de que haya un otro social que me garantice mi existencia y la existencia de las cosas, lleva a un ideal del idealismo, al revés, ¿no? De una sacralización del individualismo. Tal es así, se dice, bueno, sos un idealista de mierda, ¿no? Solo pensás en vos y todo eso que se dice, ¿no? Porque se parte de, digamos, de que el hecho social es lo más importante, digamos, es lo que nos quitaría del egoísmo, del narcisismo. En cambio, por eso yo recuerdo pacientes, ¿no? Sobre todo la gente de algún paciente trosco que he tenido, ¿no? El punto más duro de poder entender en el análisis mismo era esto, porque la interpretación caía, bueno, pero eso al final es puro individualismo, ¿no? Y entonces el individualismo perdió prestigio, ¿no? Ahora, Perdió fuerza, ¿no? ¿cómo? Perdió fuerza. Perdió fuerza, claro. Lacan no parte del principio del goce, y el goce solitario, no está en relación con el otro. Por eso hay de lo uno y no hay de lo otro, ¿no? Ahora, es cierto esto, que cualquiera de ustedes podría argumentarme y decir, bueno, pero entonces al final somos todos unos autistas. Ese es No, el riesgo, ¿no? ese es el El riesgo. riesgo de pensar eso. Eso, pero el camino que nosotros seguimos es con el autismo de nuestro goce, poder hacer una relación diferente que no sea una alienación al otro. Yo quiero hacer una pregunta, no sé si no alcanzo vuestro nivel, si porque os he escuchado la voluntad, que es la que toma más Schopenhauer, ¿tendría que ver con el acto? Uno puede decir sí con el acto sexual, porque Schopenhauer es el único filósofo que pensó en la sexualidad. En la voluntad, el mundo como voluntad, hace una descripción filosófica de la sexualidad, ¿no? Pero como el acto, como lo piensa Lacan en el seminario del acto, ¿no? No creo. Porque me parece que el acto supone un nuevo sujeto, o sea, supone que hay una nueva articulación S1, S2. ¿No? Y la voluntad, o sea, el goce, no hay acto posible, ¿no? Por eso la importancia del con, yo voy a ver si lo puedo hacer traducir o lo traduzco yo, pues no tengo tiempo para traducirlo, porque es muy lindo el texto de Joyce avec Lacan, la importancia que Lacan le da al con y la utilización que a lo largo de su enseñanza Lacan hace del con. Por ejemplo, el saber hacer con
está en su anteúltimo escrito, el de la conferencia sobre Joyce. ¿No? No es lo mismo el saber hacer con que el acto. No, Claro. no, 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 ni mucho menos, Mm. ni mucho menos. Sí. Y, Yo lo comentaba un poco porque como sigue la línea, va a seguir, no ahora, creo que después, la línea de otras líneas filosóficas, en el ultimísimo hablaba al final de que el problema estaba en la inhibición para imaginar lo real, sí, está como la inhibición puesta en primer plano. sí, me parece, pero la inhibición en el sentido de que lo real no se puede imaginar, Exacto. ¿no? Tal es así, que lo real no se puede imaginar es el primer traspié que Lacan tiene con el esquema óptico, Mm, ¿no? Porque le aparece que el objeto A no se puede imaginar. mm, Primero lo nombró como imaginario, el estallido del espejo, pero después Mm. se da cuenta, cuando lo piensa como real, y ya relacionado con el faro, con el goce, se da cuenta que el esquema óptico es un esquema proyectivo, ¿no? Es de la física divertida, pero en la física en la cual ya se pensó el espacio geometrizado del Renacimiento, el espacio matemático, ¿no? Mirá a Velázquez, que vos tenés la suerte de poder ir cuando se te ocurra ir a ver ese cuadro. Ese cuadro que él es un maestro de la perspectiva, ¿no? Y con ujú, los efectos que encuentra. Eso se dio porque hubo un paso, que fue el paso que se dio en el Renacimiento con lo que se llamó la matematización del espacio. El espacio empezó a ser, con la teoría de la proyección, un espacio matemático. Hay un libro, se los aconsejo mucho, que no me puedo acordar el nombre ahora, pero sí el autor, cosa que siempre me pasa al revés, de Panofsky, que se llama, bueno, me voy a tratar de acordar, si no lo busco. Ese libro de Panofsky, que Lacan nombra, es justamente la demostración como que si nace la ciencia a partir del Renacimiento, y Galileo puede decir lo que dice, es porque el espacio es matemático. Es decir, la naturaleza está escrita con caracteres matemáticos, me parece a mí que es lo mismo que decir que el espacio geométrico es un espacio matemático. Es, si uno mira un cuadro ya entre ¿cómo se llama? Entre la que fue la pintura en la escolástica y la pintura después del Renacimiento, la perspectiva no se encontraba porque había una relación biunívoca entre un punto y otro, y a partir de eso se podía mostrar que lo que estaba más lejos era más chico para el ojo, ¿no? La perspectiva anterior era una perspectiva de planos, ¿no? Es a nivel del plano que se conseguía un efecto de profundidad. Y ya después no, ¿no? A partir de eso del Renacimiento. ¿Sí? Me parece que ese fue el gran paso. El gran paso que estamos dando ahora con la cuestión, con la pregunta de Schelling, es que no el espacio geométrico, que es el espacio de la representación, no es el espacio de lo real, ni tampoco es el tiempo de lo real. Cuando Hegel dice, no me acuerdo, decime Paco, ¿fue Hegel o Heidegger que dijo que el concepto es la muerte de la cosa? Mm.
Heidegger. Heidegger. Mm, Heidegger. Cuando Heidegger dice eso, se sitúa en ese plano, ¿no? mm, En el plano donde hay una temporalidad y hay un punto de basta, que es la muerte, pero dentro de, se llega a la muerte a través de un espacio temporal, mm, cronológico, digamos. En mm. cambio, para lo real no existe esa temporalidad, cosa que se va a trabajar en este seminario, ¿no? La cronología de lo real es en instante. Ya, ya. Entonces, para el goce tampoco hay temporalidad, No hay pregunto, temporalidad, sí, no hay cronos. no ¿No? cronos. Tomando las tres categorías de tiempo de los griegos, lo que no hay es cronos. Y lo que hay, El instante de ver, el instante de ver. solamente. A ver, fíjate que hasta rompe con la lógica de Lacan de el tiempo lógico. Ujú. Y hablando del individualismo, el tiempo lógico es el tiempo que muestra la ruptura de lo individual. ¿Por qué? Porque desde el momento de ver al momento de concluir, yo no puedo llegar al momento de concluir sin un otro, porque tengo Claro. que apoyarme en la razón, ¿ah? Que es lo que supongo que el otro está pensando. ¿Ah? Por eso esto que Miller va a decir, y que es una enseñanza para la práctica analítica, que es que la sesión no es el aprecub, la sesión es alcanzar el instante de la mirada, porque de lo real no se puede decir nada, entonces sí es el instante de ver nada más. Una pregunta un poco igual no viene a cuento, si queréis la dejamos y seguimos leyendo. Con lo real se encuentra la filosofía, la ciencia y el psicoanálisis. Yo diría, con lo real se encuentra el psicoanálisis, la filosofía queda en la pregunta de Schelling. Queda en la A pregunta de fin de Schelling. cuentas, Y ¿qué la es lo ciencia, real? Desde el punto de la vista de la filosofía queda en representación. qué es lo real, ¿no? Claro. Cuando partimos de la representación, Mm. queda la pregunta, ¿qué es lo real? ¿Y la ciencia qué hace? ¿Se lo encuentra o no? La ciencia, no, yo creo que la ciencia oculta lo real. Oculta, claro, exacto. ¿Eso ya lo has oído? Sí, aparte está dicho por Lacan, la red de la ciencia es pulsión de muerte. En cambio, el camino que vamos a tomar ahora tiene que ver con lo que decía Paco. Paco trató de mostrarnos muy bien cómo el idealismo, el Schopenhauer, Chateaubriand y toda la corriente romántica intentó, ¿no? Poder escribir sobre los sentimientos humanos, ¿no? Sí, sí. Y los sentimientos humanos es lo que nosotros llamamos el goce. Ujú. No es exactamente el romanticismo, la felicidad, ¿no? Creo que la lectura de los románticos, por lo menos de Schopenhauer, lo que te de Schopenhauer, de Chateaubriand, te deja más bien es en ese punto donde la vida es sufrimiento, ¿no? Sí, sí, la vida es exacto. ¿No? Uno cree que el romanticismo es la novelita rosa que uno lee y vemos en la televisión. No, eso no es romanticismo, ¿no? No. Tiene más que Yo, ver yo con me el quedo, tormento. El sí, por lo romanticismo que, es el por lo que sufrimiento, nos... claro. Sí, perdóname, Paco, te escucho. No, tranquilo. Esto lo digo a bote pronto, ¿no? Por lo que nos ocupa ahora, el romanticismo, yo me quedo, digo por hoy, ¿no? Hay más cosas, pero lo leo como si fuera el psicoanálisis, ¿no? En el sentido de, cuando uno va al psicoanálisis, tiene, digamos,
la conciencia o conocimiento o la impresión o la intuición de que se quiere desbarazar, desborrar o quitar toda una carroña histórica acumulada, ¿no? Algo así, ¿no? Por lo Sí. menos en la primera fase, ¿no? En lo primero y tal. Pues bien, el romanticismo en esta época de Schiller lo que quiere es romper el corsé de lo que le precedía, digamos, de la sociedad de nobles, de lo que era la nobleza, lo que era la aristocracia, ¿no? Que se movía en unos corsés muy cerrados, con repito, ¿no? Con la literatura lo que se quiere es romper esos moldes en aras a la libertad individual. Punto. Luego vienen más cosas, pero ese es el primer paso de ruptura, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene que ver, yo creo, con el anhelo de quien va al análisis. Bueno, cada caso es cada caso, claro, pero yo creo que hay un toque de querer quitarse, de adquirir esa libertad propia de poder decir, porque cuando Freud dice, diga lo que se le ocurra, no es tan fácil decir lo que a uno se le ocurre en un régimen de no libertad. Ujú. Una pregunta a lo que acabáis de hablar, de este momento del que estáis hablando, y no sé si es en el capítulo 16 en el que habla Miller De otro al otro. del 388, no, del tema de Quebec, de cuando llega el francés Todo el a mundo es Canadá, loco. en Todo el mundo es loco. Y él dice que es el lenguaje cortesano es el que está más libre. Y es el que viene después de la Revolución, que es más enciclopédico y más... ¿No es algo así lo que...? ¿No os acordáis que es el cortesano el que se habla como más libre, más natural, más... Vamos a ver, si habéis visto la película, ¿cómo es? Esto, sí, no me acuerdo. Bueno, que habla justamente de toda la corte de París, por ejemplo. El lenguaje de libertad es un lenguaje entre la corte, introcorte, no fuera de la corte, introcorte, y con un toque de hipocresía a reventar. Es una cosa impresionante, ¿no? Que no me sale la película ahora. La vi ayer por enésima vez. Puede ser Los amores de Swann o algo así. Lo de Swann, ¿te suena Los amores de Swann? No me sale. Bueno, ya me saldrá. Pero bueno, quiero decir que el concepto de libertad en la aristocracia era un concepto muy intra. El pueblo no podía, la gente no podía tal. Y dentro de esa aristocracia reinaba el semblante y la hipocresía y las maniobras para el poder y contrapoder y las maniobras, algunas lícitas y otras no tanto, para conseguir el amor y el desamor y toda esa historia. Era una corte muy cerrada en sí misma. Si no, nos entendería, digamos, la explosión de la Revolución Francesa ante esa corte, digamos, ajena a la suerte del resto de la población. Sí, lo que yo estoy de acuerdo con vos es en un punto. En otro te diría que fue un cambio de amo, nada más. Sí, claro. ¿No? Hay que leer, ¿no? En ese punto la obra que a mí me pareció genial, y más el análisis que hace Lacan en el seminario de la transferencia sobre Claudel. Yo creo que cuando se refiere a eso, a la libertad en los cortesanos, de alguna forma está leyendo la trilogía de Claudel. Pan Duro, el Padre Humillado y la tercera, que me ayuda, que nunca me acuerdo. ¿El rehén no es? ¿Cómo es? El rehén. El rehén. Sí, claro, el rehén. El rehén creo que viene junto, las tres, por eso es una trilogía, que giran sobre lo mismo, ¿no? Sí. Porque lo interesante en esa lectura, si nos permiten esta digresión, es que junto con la revolución
francesa surge el síntoma histérico. Ujú. ¿No? O sea, lo que marca es que es cierto, hay un cambio de discurso, un nuevo amor, pero lo que se produce también es un nuevo síntoma, que es el síntoma histérico. Ujú. Y así creo que lo lee Lacan cuando lee la trilogía de Claudel y lee la vida, digamos así, de Signe de Cofontaine, Ujú. ¿no? Que es el principio quizá de la caída del Padre, de Dios, porque había un pacto en la nobleza entre la religión y la nobleza. El rey era un representante de Dios en la tierra, no cualquiera era rey, ¿no? Era el que Ujú. estaba tocado por la varita mágica del Papa, ¿no? Ujú. Hubo movimientos como los Carbonieri, por ejemplo, que se opusieron a eso, que Stendhal describe tan magníficamente. Pero me parece que ahí es ese punto, ¿no? El punto donde lo real, ¿sí?, va a iterar, Ujú. ¿no? Ya, No importa el cambio de amo que haya. claro, Y claro, es cierto que pasamos del cambio de amo que fue el rey a otro cambio de amo claro, que claro. ha Sí, sido, sí, bueno, por sí, eso la crueldad de la Revolución Francesa, claro. Y ¿no? además, como has dicho tú antes, Lito, en la Revolución Francesa yo creo que hay un cambio profundo con respecto al pasado, pero hay una repetición con respecto al futuro, porque acto seguido de la Revolución viene la contrarrevolución que instaura justamente otro amo y, como me habías dicho antes, en la misma estructura de poder. La estructura de Napoleón. Napoleón, claro. Y como has Mm. dicho antes, ¿no? Lo que es permanente es la estructura. Entonces se cambia de un amo a otro y lo que permanece es la estructura de poder. Siempre el mismo amo. Bueno, creo Siempre. que justamente la última enseñanza de Lacan y lo que va a ir ahora, para poder mostrar que hay otra salida. Mm. Eso Ah, comenzó como está Analí ahí. Analí ayer trabajó muy bien la conferencia de Comandatuba de Miller, nos hizo pensar mucho ayer a la noche, hasta las 9:30 de la noche, estábamos muertos de hambre. Nos hizo pensar justamente esto, ¿no? pero Eh, hacia dónde, perdona que te interrumpo porque me interesa lo que dices, ¿hacia dónde apunta esa nueva salida de Lacan? que no hay, que todo discurso es un semblante. Y que lo real, ¿sí?, no entra en el discurso. Lo real puede ser causa de discurso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, toda la política lacaniana que inventó Miller, siguiendo a Lacan, cuando dice el inconsciente es político, que lo dice en el seminario de la identificación, apunta justamente a esto, ¿no? Es que no es que el psicoanálisis sea asocial, sino que plantea una sociedad donde el otro no esté, donde él llama el parlet, nosotros podemos decir el sujeto o el hombre, también el hombre, porque Lacan habla de eso, del hombre, el hombre lo llama, para no caer en el humanismo, el hombre, ¿sí?, puede no estar alienado, ¿no? Porque es cierto, ayer lo decía Analía en relación a Comandatuba, hay una alienación que es la alienación significante, porque no nos queda otro remedio que hablar con las palabras del otro. Pero en la era industrial hay una nueva alienación, que es al objeto plus de goce, ¿no? Mm. Esa nueva alienación que es hacia el objeto plus de goce, Lacan se esfuerza en argumentar que el psicoanálisis tiene que dar un paso más allá de la alienación. Y ese paso Ya, es
el saber hacer con. Ajá. ¿No? El saber hacer con es solitario. Por eso está directamente en relación a lo que Miller intenta conservar de la lectura de Lacan en los seminarios, que es el poner algo de uno, poner el Algo de propio carne. goce en la lectura, ¿no? Y que la lectura no se convierta en un universal. Claro. ¿No? Me parece que ese punto, bueno, Muy buena aclaración, ¿eh? Muy buena aclaración, sí. ¿no? Entonces, es cierto, la política del psicoanálisis, por eso trae a Simone Weiss, Liller, no puede ser partidaria. Nosotros tenemos como psicoanalistas que interpretar, bueno, nuestro mundo se dividió entre izquierda y derecha y centro. Nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. El psicoanálisis interpreta la izquierda, la derecha y el centro como síntoma social. Porque no podría haber un partido sin la constitución de un otro. Hay partidos políticos, si se disolviera, suponete, el día de mañana, sabemos que la economía de mercado es una trampa social, o que, al revés, el marxismo, ¿no?, triunfa y se acaba con la plusvalía. Cualquiera de los dos extremos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? Que no habría ni marxismo ni mercado libre, porque sería un uno nada más, un uno universal. Es imposible eso, porque lo que no se dan cuenta los partidos políticos, que para constituirse como uno necesitan de que haya un otro. Es así que uno podría, yo no me acuerdo, alguien lo se acuerda si fue Maquiavelo o Carl Smith, que dijo que hacer política, primero de todo, es encontrar un enemigo. El enemigo. Sin el enemigo no puedes hacer política. Sin Yo el me enemigo no imagino- existe uno. ¿Cómo? Carl Schmitt. Sin el Carl enemigo Smith. uno no existe. Por eso, sin el enemigo. Carl Smith es anterior a la fórmula de la sexuación, pero describe mágicamente Carl Smith lo que Lacan quiere decir con la fórmula masculina. Los hombres somos los que sostenemos la pasión por la disputa, nombrándolo a Francisco Hernández, ¿no? Pero para que haya disputa tiene que haber dos. Si no hay dos, hay de lo uno y no hay de lo otro, no hay disputa posible. Por eso para mí el ejemplo máximo de todo esto es Sadik, cuando tiene que decidir con qué pie entra a la iglesia, con la izquierda o a la derecha, y él entra a los altos. Ni con la izquierda ni con la derecha. Ahí se disuelve la oposición y se disuelve lo masculino, digamos, que hay en todos nosotros, también en las mujeres. Si hay algo que demuestra Lacan con su fórmula de la sexuación, que las mujeres son hombres y los hombres son hombres. La única diferencia es que las mujeres tienen la suerte, ¿sí?, de salir de la disputa para tener un goce en el cuerpo, que no entra en ninguna disputa, ¿no? Yo querría decir algo, ¿no?, en ese punto, que todo el mundo hace de las fórmulas de la sexuación el plus ultra.
Pero si vuelven a leer el Seminario 20, la Carta de Amor, lo que Lacan dice es que hombres y mujeres, lo que va a escribir son dos formas de fallar a la relación sexual. Hay las fórmulas de la sexuación porque no hay relación sexual. Creo que eso es que hay que subrayarlo mucho. Más adelante van a ver que Miller va a recomendar un texto de Heidegger. Está en internet. Yo les recomendaría a todos que lo bajen, que es la crítica de Heidegger al mundo de la representación, porque nos toca muy, muy de cerca. No se olviden que Freud construye toda su teoría generando una división entre la representación de palabra y la representación de cosa. La representación de cosa está a nivel del inconsciente y la representación de palabra está a nivel de la conciencia. Pero me parece que el punto difícil y que lleva a ciertos callejones sin salida a Freud es justamente en pensar a partir de este mundo de la representación. Que deja siempre en la pregunta de Schelling, me parece que es una pregunta que hace eco a través de los siglos hasta Lacan, que es, al fin de cuentas, en la representación, ¿qué es lo real? Una cuestión porque está directamente relacionada con el psicoanálisis. Hegel lo que supone es que lo real, digamos, es lo que existe. La existencia de la cosa es ese real que él piensa racional y que se puede alcanzar con el saber absoluto. Pido por favor a Paco, que está aquí. Sí, te estoy oyendo atentamente. Y que me contradigan. Dios me libre. Que entonces lo que piensa es que de la cosa, que sería lo real, vía la negatividad, se produce esa separación donde la cosa queda del lado de la existencia y el concepto, ¿sí?, recoge la esencia, que es justamente pasar aquello de lo cual nada puedo decir porque es absolutamente singular a lo universal del concepto. Me parece que Lacan, en la respuesta a Jean Hippolyte, y la Verneinung según Jean Hippolyte, en los escritos, trabaja esto, y esto tiene un alcance enorme, ¿no? Y salir de ese punto es lo que sucede en la última enseñanza de Lacan. Justamente porque de la última enseñanza de Lacan se trata de lo que existe y no lo que existe porque hablamos. No lo que existe por el lenguaje. ¿No? Yo, en otro seminario que estoy dando sobre identificación y género, lo que intento demostrar es cómo el lenguaje es siempre semblante, ¿no? Está ahí la crítica al design heideggeriano. La casa del hombre no es el lenguaje, la casa donde habita. El hombre no habita el lenguaje, ¿no? Y no lo real. Ahí es donde Lacan empieza a separarse de Heidegger. O quizás se acerca más al segundo Heidegger, el de tiempo y ser, y no el de ser y tiempo, ¿no? Sí, a este segundo, al segundo, sí. Al segundo, no sé, no soy tan
erudito de Heidegger, no he leído tanto Heidegger, pero lo poco que he leído o lo que me ha interesado leer me lleva a esta conclusión, ¿no? Que Heidegger se encuentra también con el obstáculo de lo real. ¿Eh? Cuando Lacan dice en Vincennes cómo se tiene que formar un analista, dice en lógica, lingüística, topología, y la cuarta es antifilosofía. Pero antifilosofía no es ir en contra de la filosofía, sino encontrar los impases de la filosofía. Por eso hay cosas que no podemos entender o proseguir, argumentar y seguir dando vueltas para encontrar lo real lacaniano, sin construir estos puntos donde la filosofía llega a una encrucijada. Y la encrucijada de Schelling, vuelvo a repetirla 1000 veces y me la repito a mí, al fin de cuentas, ¿qué es lo real? ¿No? ¿Qué es la representación de lo real? La primera contestación a eso que da Lacan es: no hay relación sexual. No hay relación sexual quiere decir también no hay ninguna representación de la relación sexual. No hay acto sexual, José. Él empezó diciendo, eso lo dice, es todo un tema para investigar, porque no hay acto sexual, él lo dice en el seminario del acto, ¿no? Pero, ¿por qué después lo modaliza y lo cambia, no como acto, sino como relación? Porque a partir de un otro al otro, nunca más vuelve a decir, no hay acto sexual. Dice, no hay relación sexual, ¿no? Bueno, es un enigma a pensar, porque cuando Lacan produce en un concepto tan central como ese, porque ahí ubica lo real Lacan, es importante pensar por qué no hay acto sexual, pasa a ser no hay relación sexual, ¿no? Y pasa a otra lógica, porque si no hay relación sexual, él la descubre con, podemos decir, con el grupo de Klein, con las leyes de De Morgan, donde él demuestra la posibilidad de ir más allá de Freud, que Freud se detenía en la angustia de castración y él puede demostrar que no se puede ir más allá de la castración, pero sí más allá de la angustia, ¿no? Y eso tiene que ver con la disyunción de la gamma, del menos phi y el a. Y es ahí cuando él puede decir no hay acto sexual. Porque el acto sexual supone un sujeto, ¿no? Y el fin del análisis no construye un sujeto, construye un objeto. El analista en el lugar de objeto. Cosa que critica en Comandatúa, como muy bien nos mostraba Analí ayer. Le doy esa referencia para que vayan a leer la conferencia de Comandatúa, ¿no? Aparte, el Analía lo hizo muy bien, a mi gusto, ¿no? Pero creo que pasa de esa lógica a la lógica modal, porque no hay relación sexual, o sea que la relación sexual es imposible, parte de un cambio de Lacan de lectura de la lógica aristotélica, la lógica de lo modal de Aristóteles. Lacan le da una vuelta y pone que lo imposible es opuesto a lo necesario. En cambio, en Aristóteles, lo posible era opuesto a lo imposible. Y en Lacan es al revés, ¿no? Lo necesario, lo necesario es el goce que empuja todo el tiempo, ¿no? Y lo imposible es que justamente lo que no hay es goce de la relación sexual.
lo necesario seguirá insistiendo, ¿eh? Para alcanzar lo imposible, no cesa, por eso no cesa de inscribirse lo necesario, y lo imposible es lo que no cesa de no inscribirse, que es no cesa de faltar ese goce, que es el goce de la relación sexual. Me parece que ese es el camino. Después, bueno, cada uno tiene que seguirlo, ¿no? Pero para mí no es lo mismo decir no hay acto sexual que, que la relación sexual no existe, o que no hay relación sexual. Pero es que ahí está la declinación, José, va dejando la dialéctica. No se escucha. Se apagaste la cámara. No, que te decía que las modalizaciones vienen en lugar de la dialéctica, por eso ahí la sutileza es muy precisa. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Empieza a querer abandonar la dialéctica por la lógica. Pero bueno, Hegel es el que une la dialéctica y la lógica, ¿no? Pero bueno, sería una discusión que no sería para dar ahora, pero sí es una discusión muy... No, pero es un poco, digamos, es un poco enigmático lo que acabo de oír, ¿no? Porque yo me hago otra pregunta sin a bote pronto, ¿no? El ser hablante que ya sabe que no hay relación sexual, cuando está en un acto o en un intento de relación sexual, ¿en qué piensa si sabe que lo que comanda y va a entrar en juego es solo el goce? Lo que pasa es que lo que comanda es lo mismo que comanda cada vez que vamos a coger, el fantasma. Nosotros no cogemos con el otro, cogemos con el fantasma. Saquemos la careta un poco, ¿no? Y el otro que está ahí en la cama es un fantasma, porque el otro es nada más que un semblante. Es una discusión larga esa, pero ¿por qué digo que es el fantasma? Aunque nos caliente el cuerpo de una mujer o a la mujer le gusten los pectorales de los hombres y los rectos anteriores del abdomen, porque viste que ahora los fetiches femeninos pasaron a ser los rectos, ¿no? Los músculos de los rectos anteriores del abdomen, lo cual yo pierdo largo, porque ni se me ven. Pero en última instancia, no hay un objeto total, el objeto siempre es parcial. Por lo tanto, es un objeto marcado por el lenguaje, el significante. Eso quiere decir que uno coge con el fantasma. Claro, no hay complemento ni suplemento. No hay ni complemento ni suplemento. Aclaremos que coge es follar para los españoles. Claro, porque estamos con... Yo me olvidé que coger, Sí. acá, claro, por eso, sí. A Oye, nosotros nos una causa cosa, mucha una gracia cosa. cuando dice ustedes follar y A cuando ver, nosotros decimos coger allá, no se entiende. Sí. No, pero hace tiempo que cogimos esa significación. Así. Sí, qué gracioso. Sí. Por los juegos de palabras, ¿no? Sí. Teresa, no sé, sí. sí, yo quiero hablar. Es que no, lo que estáis diciendo, bueno, ha habido un montón de cosas que si hubierais parado un poco se hubieran dicho, pero como no paráis del diálogo, pues somos espectadores del diálogo. Pero esto sí que quiero decir, ¿eh? Los fetiches es de la sexualidad masculina. Todo lo que tenga que ver con todo lo que estáis diciendo es de la sexualidad fálica. Sí, claro. Y Entonces, también hay ahí, falicismo en las mujeres. ¿qué? Es que lo te he oído, perdona. Que hay falicismo en las mujeres. Sí, hay falicismo en las mujeres, pero estoy diciendo que es de la sexualidad masculina. Sí, Porque hay otra sí. cosa que no tiene que ver con eso. No son los pectorales los que pueden excitar a la mujer. Es un debate muy grande en la clínica. Convencer a los hombres de que no solamente está su pene, llámese músculo, llámese culo, llámese pene, llámese como se llame, que hay otra cosa de lo que ella se queja, su pareja, y aquel viene aquí, se queja de lo mismo. Y por otra parte también lo de la relación
de que no existe la relación sexual, pero quiero decir que en Freud está toda la historia de la representación, pero también está toda la historia de la pulsión. Es cierto. Quiero decir también que ahora se me ha ido de la cabeza cuando estabais hablando del romanticismo alemán, que el sentimiento, que era el que planteaba Schilling, la cuestión del sentimiento, lo decías tú, creo, Lito, ¿no? Sí. Habría que ver, pues estamos en el psicoanálisis, si el sentimiento, el afecto y el acontecimiento del cuerpo, o cómo va a irse introduciendo todo esto. Y había otra cosa que quería decir por ahí, que se me ha olvidado, si se la recuerdo, vuelvo a levantar mi manita, pero que la sexualidad, o sea, lo que guía a Lacan, así, la no relación, no es no relación solamente con el otro sexo, que por supuesto que la es no relación ni con el objeto A, ni con el fin, ni con el fantasma. Estoy hablando de la no relación. Hay que llegar a ese punto de decir, bueno, es que no hay relación, entonces no hay relación. El goce, hay goce, no relación. Pero no solamente con el otro sexo, pues si no nos vamos a quedar aquí, que si el erotismo o la pornografía, que si el músculo o los pechos maternos de las chicas, que es parcializada el cuerpo de la mujer en objetos pequeños as. Yo siento un punto con vos, Teresa, en el punto de la lectura de lo femenino. Lo femenino no es la relación de la mujer con el falo. Si vos ves la fórmula de la sexuación... No, claro que no, eso no. Eso no, es con ese de abarrado. Pero con el S de abarrado es una relación no sexual. Ya. Bueno, mira, que tú lo que llamas sexual es genital, pero es que no. La única relación erótica que la mujer tiene es con el falo. La única relación erótica que tiene la mujer es con el falo, si la tiene. La relación de la mujer con el goce es con el cuerpo y no es con la representación. Pero es que estáis hablando de goce sexual. Por eso, lo que digo que la relación con el significante de la falta del otro no es una relación con un otro, ni con un objeto, ni con un sujeto, ni con nada que tenga que ver con los efectos del lenguaje, ni con los efectos de la lógica. La relación de la mujer con el significante del otro barrado es el acontecimiento imprevisto en el cuerpo. Porque el tema que a nivel del goce de la relación con el sujeto del otro barrado, no hay hombres y mujeres. Y el punto por lo cual yo hago hincapié en la relación de la mujer con el fantasma, que en eso está masculinizada la mujer. No, disiento totalmente disiento. Es una fantasía masculina la que dice que la mujer está masculinizada. No es verdad. Y hablo de la clínica, y te estoy hablando de la clínica. Sí, estoy hablando de la clínica. Si me dejas terminar, te lo digo. El objeto A en el CENID de la acupuntura ha hecho que en el siglo XXI, para las mujeres, el objeto fetiche cobre un valor muy importante. Hoy en día, en las relaciones sexuales, lo escuchás con los pacientes o los pacientes mujeres que se preocupan por el tamaño y el largo del pene del tipo. Te voy a decir lo de Freud. Igual es que a ti te cuentan otra cosa porque eres hombre y vas barbas y pareces un hombre. Es que a mí me cuentan otra cosa. ¿Yo qué quieres que te diga? Bueno, puede ser. Pero los hombres y las mujeres. Si te cuentan algo, todo lo que te cuentan es... Se están quejando todo el rato de la no relación. Se están quejando todo el tiempo. Porque la mujer tampoco existe. No, yo he hablado de las mujeres, yo he dicho las mujeres. Bueno, las mujeres, una por una, ese goce, en principio, Lacan dice que es escritario, es del orden de lo escrito, no es del orden de lo que te cuentan.
Cualquier vamos. cosa que te cuenten es un semblante. Ya, eso por supuesto, cualquier cosa que me cuenten es un semblante, pero si Que tú te estás digan de la hablando, sexualidad es un semblante igual. tú estás Es hablando decir, de que en el siglo que estamos, los fetiches femeninos, eso es una cosa que te cuentan y las mujeres no dicen eso, dirán que sí, pero es un semblante total. Estamos en análisis, en psicoanálisis, es que sale otra el cosa. semblante es solamente masculino. Ah, pues eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, y las mujeres cuando hablan de semblantes también. Las No hablan mujeres de hablan lo de real, semblante, porque de lo real no se hablan de, puede hablar. no, de lo real no se puede hablar. Pero las Entonces, mujeres hablan de semblantes o dicen que no hay semblante. Ya no está. todo el tiempo dicen que no hay semblante. Bueno, no todo el No tiempo, son pocas, o no todas dicen que no hay semblante. pocas mujeres son capaces de hacer un hijo, un puchero, y dárselo de comer al marido. No, hacer un hijo un puchero, es una chorrada. Eso es lo que dice el Lacan, que es una mujer. Ya, ya, Tomando a Medea. No lo ya. digo yo, dice Lacan. Cuando Bien, habla pero de haga que diga Medea, acá, mira. dice, eso es una mujer que se dirige al significante de la falta en el otro. Como que te dije que ¿No? tiene que ver ahora el Una puchero. mujer, Sí. Mm. mi idea es que todo género es nada más que un semblante, hombres y mujeres. Que lo único que no es semblante es lo real. Y lo real, por definición, porque no se puede nombrar, ¿no? Se puede mostrar, nada más se puede hacer con eso, no puede ser ni hombre ni mujer. Bien, vale, pero que cuando estás hablando, ¿no? Digas una cosa y la contraria, bueno, Y lo claro, eso mismo que vamos habla, a decir que sí. mira, esa es mi discusión con Eric Laurent. Él Mm. habla de dos fines de análisis, de los hombres y de las mujeres. No, no, yo no hablo de dos fines de análisis para nada, eso no ¿No? es, no, 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 Bueno, para pero nada. más, Tichacha cuando le dice a la persona que no me acuerdo si es un hombre o una mujer que le dice, yo quiero analizarme con un hombre, Tichacha le dice, ¿usted cómo está seguro? Sí, sí, eso está clarísimo. Por eso te he dicho antes Bien. de bromas que Entonces me no ibas a, podés dividir que me ibas hombres y a, mujeres en el no, psicoanálisis pero de por la eso te última decía, enseñanza de Lacan. por eso te Y decía yo de broma, si me decías, si te tengo que decir, es que resulta que como eres hombre, lo que decía Freud, no lo escuchas, pero no me lo creo, o sea, es una broma que yo hago, lo que sé hago a que ti. tanto el discurso de lo que se llama mujeres y de lo que se llama hombres es una forma de hacer fracasar la relación sexual. No, no hace falta que la hagan Dos fracasar, formas ya fracasa. diferentes. Que El no hace, hombre, no hace falta que la la hagan mujer fracasar, busca el ya fracasa ya objeto sola. y la mujer busca el hombre el falo. No, A ver, no, fíjate no, la... y no sé, no, que no lo busca, que va, eso es lo que quisiera él, que buscara el falo en él. No tengo ningún interés que mi mujer busque el falo en mí. Está Ya lo sé equivocada. que no tienes ningún interés. Y yo ¿Por qué? tampoco tengo ningún Pero interés es en una decir que la fantasía mujer no busca. masculina. Es una Claro. fantasía Es masculina. una Que la fantasía puede tener totalmente la mujer masculina. también. Que la Claro. puede tener la mujer también, pero sigue siendo una fantasía masculina. Y además Pero, ellos pero lloran y es lo preguntan que por pasa, qué. que siguen con la discordancia de hombres y mujeres. Y si Pero qué queremos entrar en la discordancia. última enseñanza de Lacan, no hay género. Bien, bien, Entonces, bien, no hay si no Pero, hay género. pero, género, ¿qué diferencia me están haciendo? No, la pero diferencia la vamos a pones Es ver. el tú. puro semblante de lo que están hablando. No, 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 pero si no eres hay tú el que relación empieza, sexual. Lito, por Dios, eres tú el que dices que el fetiche eres tú el que monta la polémica. Dices que el fetiche actual femenino son los músculos de los hombres. Y entonces a mí me da un ataque de risa. Porque claro, Claro. yo no Vos escucho te podés eso, reír mucho de lo que quieras, pero el hecho no, de me que da el un ataque de objeto A risa, me da un ataque de risa de ocupe el pensar, lugar de del cenit de la escuchar. cultura, el hecho de que el objeto A ocupe el cenit de la cultura, No lo ocupa ya el objeto A, lo ocupa la ¿Qué va? cifra. eso es la tesis de Lacan y de Freud. En la O sea, que te siglo dice la Cani de XXI, Freud y la de Miller que lo pone ahí, la de cifra, la Miller, cifra. de Miller y de Lacan, el cenit de la cultura es el objeto A. Lo dicen todas las conferencias de la AMP. Y lo que está en el cenit de la cultura es el objeto A.
el objeto descartable. Y- Ahora voy a Y, buscar, y el pero objeto A, todo el mundo es loco. Pero si es el capítulo 2 de Todo el mundo es loco, Claro. pues introduce que el objeto de producción ya no está en el cenit. para el psicoanálisis. Es cuánto objeto, cuántos. ¿Es Se cuánto? pensar así sería ir en contra de la época. Si la época hace que estemos totalmente alienados a los objetos y que no podamos salir de eso. Esta computadora que estoy hablando con ustedes en Zoom, cada uno de nosotros acá en pocos años vamos a tener que cambiarla porque el Zoom que se viene no van a servir estas computadoras. Da igual, porque es tarde, aquí por lo menos tenemos muchísima hambre. Podemos continuar. Bueno. Lo real se introduce una pregunta que Schelling trae aquí, que dice que al fin de cuentas, en las representaciones, ¿qué es lo real? Cualquier representación del mundo no va a capturar nada de lo real. ¿No? Ese es el obstáculo que tiene Schelling. Sí, sería porque digamos, sería porque lo real es inconsciente, por eso no lo capta la conciencia, la representación. Ni el inconsciente transferencial, Pues es ya, representacional, no lo capta la subjetividad. la subjetividad, claro. Que la representación no lo capta. No, ni la representación ni la subjetividad. Mm. Por eso es en medio del discurso científico, porque Schelling está hablando de la ciencia, de la filosofía de la ciencia. Sí, sí. ¿No? Y en la filosofía de la ciencia surge la pregunta, al fin de cuentas, ¿qué es lo real? Ujú. Muy bien. Bueno, por lo menos hemos tenido un final apaciguado. Pero mantenemos una diferencia. La diferencia esta la tenemos desde el primer día. Sí, porque Es verdad, a ¿no? mí particularmente me parece que, como dice Lacan, para tomar tu frase que la repito mucho, ¿no? La pasión por la discordia. Lacan en la instancia letra dice, hombres y mujeres, esa separación entre hombres y mujeres es el principio de la guerra ideológica. De acuerdo. Lo vemos acá. ¿no? Sí, sí, sí. Pues Donde perdón no que os podemos diga pensar que por fuera de la diferencia de hombres y la mujeres. historia, es que tenéis mucho morro. Es que la historia demuestra, desde el primer día de la historia, y ahora me diréis que la historia es inventada. No, señores. La esclavitud, las guerras, todo lo que ha habido y todo lo que sigue habiendo, es en nombre de Dios se muere y en nombre de Dios se mata. Y que se sepa, Dios es un hombre, no es una chica, ni una mujer, ni la mujer, ni nada de eso. O sea, no tengáis morro. O sea, si hay discordia, es por lo. Ya antes lo has dicho tú, no sé cómo lo has dicho. Que la historia, la discordia venía de la cuestión le fálica. acerca a Lacan un libro sobre las diosas. La diosa blanca me la he leído 40.000 veces. ¿no? Es Entonces, uno de no mis son textos solamente favoritos. los hombres dioses. Y por otro lado, Dios es el nombre de la mujer, No. con mayúsculas. O Y sea, la diosa lo blanca es uno universal. de los nombres del padre y vamos a dejar de hacer citología. Bueno, la mujer con mayúsculas es como universal, también es uno de los nombres del padre. Ya lo que acabo de decir yo, Pero, la diosa blanca, no sé en qué seminario está, no me pero la acuerdo, pero cuestión es buscaré. que justamente para salir de esa discordia y salir de Dios, es que Lacan sitúa un verdadero ateísmo en relación a un real que no se inscribe en ninguna diferencia y no tiene representación. Sí, todo eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Lo que no estoy, a lo que no ¿está de es acuerdo cuando. conmigo?
tenés que dejar de pensar entre hombres y mujeres. Pero tú también, deja de pensar eso. Y yo no lo pienso. Sí que lo piensas. No, Pero no es, pienso, pero, no. Pienso pero no todo hay es que, semblante. pero lo que no podemos hacer tampoco es caer en la masculinización de cualquier Por Dios. sexualidad. Perdón, chica, pero esto me suena a discurso feminista. O ¿Pero ni qué pensarlo, recurso estás feminista? equivocado completamente. Completamente equivocado que andas. Perdónenme, Va en pero serio. a mí me suena en discurso feminista. ¿Qué decís, ¿Qué Isabel, que va? decís que no? Entonces, el feminismo más fálico no puede ser. Es impresionante lo fálico que es el feminismo. Y más fálico que la histérica tampoco puede haber. También, No, también. La que trae, y la que trae al discurso el falo es la histérica, no es el hombre. Ah, El ¿no? hombre quiere reducir la mujer en un objeto, no en un falo. Y bueno, si no, Pobrecito. la fórmula de la sexuación, la parte de abajo de la fórmula de sexuación es lo que dice. ¿A dónde se dirige el vector de la mujer tachada? Se dirige, por un lado, al significante, la falta en el otro, pero por el otro se dirige al falo. Pero que está en otra parte. Hay que cruzar la línea. Además es Ah, matemática. claro, O sea, quiero decirte justamente. que no. Entonces, eso hace que la mujer, cuando habla, ¿no?, se sitúe del lado fálico. Bueno, nada, Lito. Nos vamos Pero todos es a que no comer. podemos confundir la mujer con la histeria, no la podemos confundir. Vámonos a comer porque esto Que continuará. Y vamos a exactamente lo que Sí, estoy pues. diciendo es eso. La mujer como histérica oculta la relación con el cuerpo. Hace síntoma con el cuerpo. Eso es seña de Foucault-Fontaine. Si vos no quieres decir que es fantasma, la mujer hace con su cuerpo síntomas. Esa es la histeria de conversión. Pero es la histeria, es la que tiene relación con el falo, no con el significante de la falta en el otro. Un besito muy Hay grande dos porque formas. en mi casa me van a reñir muchísimo si sigo. Mira, Sí, hay yo dos también, formas vamos a comer. en la mujer de fallar a la relación sexual. Sí, no se quejen que yo me levanté a las 7:30 de la mañana. Bueno, pero es que aquí yo Para tengo una hablar. familia que me está Ni diciendo que tengo que ir a desayuné la mesa a todavía. comer. No, ni desayuné. Si no Bueno, comemos, si no y mi comemos a tiempo, señora luego no me está podemos atender llamando consulta. para desayunar también. El psicoanálisis está arriba, por arriba de las necesidades. Por arriba y por abajo. Por abajo. Lo que el siglo, la era industrial trajo, junto es el síntoma histérica conversivo. Qué madre de Dios. Basta, Bueno, yo me bueno, voy, ¿cuál es el muchachos. síntoma conversivo histérico? La relación de la mujer con el falo. Vale. Quería escucharla a Isabel, que viene levantando la mano. No, ahí. no, solo Ah, me ¿no? estoy despidiendo, solo me despido. Ah, Adiós. me parecía que ibas a participar. No, de acuerdo. Bueno, yo Chao. una Adiós. anécdota, les cuento nada más. Una vez teníamos que ir a una sede que salía muy cara en una sociedad que había inventado Miller en Buenos Aires antes de inventar León, que se llamaba la Sociedad Argentina de Analítica de Buenos Aires, llamada SABA. Y ahí había una persona que yo quería mucho, que falleció, que se llamaba Diana Ettinger, y la que comandaba todo era Diana Rabinovich. Y un día que discutíamos el dinero, ella decía, bueno, la gente no puede comprar 1 kilo de bananas para poder pagar el lujo, que era lujo entre comillas, tener esa casa para Saba. Y Diana lo que le contestó es más importante, ¿no?, el deseo que la necesidad. O sea, es más importante la casa que iba a alojar al discurso psicoanalítico en ese momento que 1 kilo de bananas, ¿no? O sea, porque una de las críticas de Lacan a Marx fue esa, ¿no?, querer construir una sociedad
a partir de la necesidad y olvidarse del deseo singular que es de cada uno y que no hace sociedad, ¿no? Pero bueno. Bueno, este, gracias, Lito. nos Gracias, Paco. vemos. Gracias a todos. Y gracias a Paco y a Gabriel y a Teresa y a Sí. todos los Gracias, que Gabriel. vinieron. Gracias a todos. Gracias a todos que Chao, nos... Pablo. Y a Saludos todos los que a no todos. hablaron, pero que están ahí. Muy bueno. Si no, no tendría existido. Muchas gracias. No tendríamos nosotros para Producir existir. análisis. Bueno, chao. Chao.